Una de las enfermedades que creo que más temor nos genera es el Alzheimer. ¿Qué ve uno en un paciente con Alzheimer? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo lo sospecha? No nos damos cuenta. Es muy difícil porque como tenemos millones de neuronas, mientras muere una, otra le sirve de apoyo El y cerebro se va sí, dando se caminos. va adaptando. Y cuando a uno como geriatra le dicen, doctor, dígame, ¿qué hago para que no me dé Alzheimer? Uno dice, pues lo que dice la evidencia científica es que esto se tiene que prevenir desde el embarazo. La contaminación ambiental en los niños, la baja educación, la desnutrición. A mediana edad, el alcoholismo temprano, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la falta de amigos. En la medida en que vamos creciendo, la hipertensión, la diabetes, ¿Qué es más importante, el ejercicio físico o el mental? el físico. Entonces hay varias cosas que simulan el comienzo de una enfermedad sin que lo sean. Entonces primero tenemos que tomar exámenes de laboratorio. Hay que descartar varias cosas para poder hacer una evaluación interdisciplinaria. Y ahí entra el geriatra, el psiquiatra, el neurólogo y las pruebas neuropsicológicas. Y ahí es donde decimos, estamos en tal etapa. Hablamos de 7 etapas. ¿Es más común el Alzheimer en mujeres que en hombres? Sí, digamos que el fenómeno se da por la misma longevidad. Digamos, en la medida que somos más longevos tenemos más riesgos. 5 cositas que podamos hacer todos desde hoy para prevenir el Alzheimer. Una de las enfermedades que creo que más temor nos genera es el Alzheimer. Es como perder nuestras capacidades mentales, como depender totalmente de otra persona, como estar pero no estar presente. Hoy es nuestro tema, para eso he invitado al doctor Robinson Cuadros, geriatra, experto en Alzheimer. Bienvenido, Robinson, nuevamente. Gracias, mi doctora Morales. Qué linda invitación y gracias por tocar este tema tan importante. Bueno, primero cuéntanos qué es el Alzheimer. Bueno, el doctor Alois Alzheimer, un gran psiquiatra alemán, en 1901, en el sanatorio mental de Frankfurt, recibe un esposo desesperado que traía a Augusta Deter, una mujer de 53, 54 años, que para la época ya era muy mayor. Este esposo le decía al doctor Alzheimer que su señora ya no era como antes, descuidaba su higiene personal, repetía una y otra vez lo mismo y además lo celaba con todo, incluso hasta con sus propias hijas, que no lo dejaba salir a trabajar y que se le estaba saliendo de las manos. El doctor Alzheimer dice, déjemela, usted descanse, ¿sí? Y yo la examino. Para ser psiquiatra, hace una revelación muy grande para la época. Esto no es una enfermedad psiquiátrica, esto es una enfermedad neurológica. Augusta muere en 1906 y el doctor Alzheimer empieza a mirar el cerebro y encuentra unas placas, unas proteínas mal plegadas de beta amiloide exageradamente acumuladas en el cerebro de Augusta. Y dice, ocurrió un envejecimiento prematuro en ella o acelerado. Además de eso, al interior de las neuronas habían unos ovillos neurofibrilas que hacían que muriera la neurona y un componente inflamatorio. Y él entonces pues hace la postulación de esta enfermedad. No es que Augusta sea la primera enferma. Esto está descrito incluso en papiros egipcios de personas que iban perdiendo el juicio, la razón, la conducta y la memoria. Pero gracias al doctor Alzheimer se le dio, digamos, como la tipificación y qué ocurre en el cerebro de una persona que va perdiendo sus habilidades neurocognitivas. Mm. Mm. ¿Y qué ve uno en un paciente con Alzheimer? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo lo sospecha? Ahí está lo complejo, mi querida doctora. No nos damos cuenta. Es muy difícil porque como tenemos millones de neuronas, mientras muere una, otra le sirve de apoyo El cerebro y se va sí, dando se va caminos. adaptando. Entonces, cuando uno consulta, y la verdad uno no es el que consulta, sino el familiar,
Ya es tarde. Ya han pasado 3, 4 o 5 años de la enfermedad. Entonces, hacer esa detección temprana es un reto que hoy tenemos en toda la comunidad científica, pero también en la sociedad. Porque lo que sí sabemos es que 20 o incluso 30 años antes de que empiecen esos cambios de memoria, ya se acumuló ese beta amiloide, o sea, ya hay daño. ¿Y qué lo causa? ¿Qué hace que ese amiloide Bueno, se acumule? esto es multifactorial, Ujú. ¿sí? Y cuando a uno como geriatra le dicen, doctor, dígame, ¿qué hago para que no me dé Alzheimer? Uno dice, pues lo que dice la evidencia científica es que esto se tiene que prevenir desde el embarazo. Wow. Una mujer embarazada, jovencita, con estrés psicosocial, desnutrida, con pobre red económica, sabemos que ese bebé que viene en camino tiene entre un 20 y un 30% de riesgo de tener Alzheimer en su vejez. Pero mira que no pensamos en la vejez del niño que viene en camino. La contaminación ambiental en los niños, la baja educación, la desnutrición. A mediana edad, el alcoholismo temprano, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la falta de amigos. En la medida en que vamos creciendo, la hipertensión, la diabetes no Todas las controlada, enfermedades crónicas, digamos que ya, lo que afecta a la microcirculación. sí. Y en la vejez, el aislamiento social, el no aprender cosas nuevas, el perder ese sentido de vida, la depresión, la fragilidad, ¿Qué es más importante, el ejercicio físico o el mental? el físico. Increíblemente, Digamos, ¿no? Porque uno antes decía, toca mantener el cerebro. sí, Cuéntanos por qué. digamos que los dos son importantes, ¿no? Ujú. Porque el mental te da reserva cognitiva. Si tú viajas, si tú lees, si tú estudias, en tu vejez vas a tener muchos más recursos, más cajoncitos de dónde sacar para poder intervenir ante una pérdida ocasional de el nombre de alguien o de una palabra en especial que se te escapó. Pero cuando hacemos tractografías cerebrales, imágenes cerebrales dinámicas de cómo se estimula el cerebro, comparando haciendo un crucigrama, un sudoku o bailando, 100.000 veces bailando, ¿sí? Ajá. El movimiento activa el cerebro. Por eso digamos que, Y el movimiento social todavía más. Digamos, claro, bailar, hacer deporte en grupo, ese tipo de cosas. sí, 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 sí. En solitario no, No es lo digamos, mismo. ayuda, pero mucho mejor en compañía. Ya. Mm. Bueno, ¿qué tan normal es que a mí me pasa desde hace varios años que, ay, ¿cómo es que era esta palabra que no sé qué? Y uno no se acuerda y por allá a la media hora ya se acuerda. ¿Qué tan normal o anormal es? Tú y yo teníamos algo de niños que ahora se llama como déficit de atención. No. Sí. Lo Gracias. que, lo que no sabemos o lo que no comprendíamos es que el 50% de los déficits de atención envejecemos con el déficit de atención. O sea, vivimos despalomados. Ujú. Pero una cosa es vivir distraídos y otra cosa es que los demás empiecen a notar cambios que afecten nuestro día a día. Ya. Ahí es donde uno dice, esto ya no hace parte del despalome de siempre. Porque yo sí digo a veces, hola, se me olvidan las palabras, como que no estoy, y después al rato me acuerdo de cómo era que se llamaba esto, y uno normalmente dice, ay, tan bueno como cuando hablábamos de corrido, ¿no? Esa es como la, la frase para decir que ya estamos envejeciendo y que entonces ya uno no habla igual o la mente ya no le funciona tan rápidamente. Pero siempre queda la duda, ¿será que yo estoy ya empezando a hacer una demencia o no? ¿Qué diferencia hay entre el Alzheimer y otras demencias? Bueno, lo primero que tenemos que comprender es que no existe la demencia senil. Ese es un invento y una mala tipificación de un trastorno neurocognitivo. Ya. Cuando yo digo, no te preocupes que es demencia senil, estoy dando a entender que a todos con la vejez se nos pierde la memoria y eso no ocurre. Y te lo digo porque tengo muchos pacientes mayores de 100 años con una memoria mejor que la mía. ¿Sí? Ujú. Pero digamos que en ese proceso sí hay unos llamados de atención, ¿sí? Que tienen que generar esa consulta temprana. Cuando me repites 2 o 3 veces la misma pregunta, cuando te siento insegura porque se te están perdiendo las cosas en la casa, cuando te da cierta inquietud salir y compartir con tus hijos fuera de casa porque el sentirte en otro entorno te genera como Ansiedad. angustia, ¿sí? Vámonos para la casa. El
El estar pensando de esta persona que me saludó, ¿quién es? ¿Mm? Y con angustia, ¿no? Porque Claro, lo y no percibe. encontrar Sí. el nombre, pues uno dice, aquí ya están pasando cosas desde hace rato, pero que ya son evidentes. ¿Mm? Ujú. El Alzheimer tiene varias etapas y cuéntanos cómo, cuáles son y cómo puede uno detectarlas. Digamos que el cerebro va haciendo adaptaciones, se habla de poda sináptica durante la vida, eh, y cuando nosotros estamos haciendo el diagnóstico, que no es nada fácil, tenemos que escuchar muy bien al cuidador. ¿Cómo empezó todo? Ujú. ¿Mm? Y ahí es donde, digamos, complementando lo que tú me decías, pues no todo es Alzheimer, ¿sí? Hay trastornos neurocognitivos vasculares, hay otros que se llaman asociados a cuerpos de Lewy, que se Ujú. acompañan de alucinaciones, de temblores o rigidez como el Parkinson. Hay otros que son frontotemporales, entonces afectan la conducta o el lenguaje. Y ahí, digamos, para hacer esa tipificación, uno tiene que empezar a barrer. ¿Qué puede parecer un Alzheimer que no lo sea, además Ujú. del déficit de O sea, atención? como los Mm, diagnósticos diferenciales primero, antes exacto. de... Entonces, si tú tienes una apnea del sueño, eso te puede generar cambios en la memoria sin que sea Alzheimer. Si tú tienes una hidrocefalia de presión normal, si tienes infartos Cerebral. estratégicos cerebrales, si tienes intoxicación por alguna exposición laboral, si estás consumiendo medicamentos, O sí, drogas psicoactivas sí, también, sí, que sí, uno a sí. veces no lo pregunta porque da pena en la O consulta. algunos inductores del Sí, sueño. ¿M? también. También hay que tenerlos por ahí mapeados. Entonces hay varias cosas que simulan el comienzo de una enfermedad sin que lo sean. Entonces, primero tenemos que tomar exámenes de laboratorio. Todavía vemos neurosífilis aquí en Colombia. Entonces, hay que descartar varias cosas para poder hacer una evaluación interdisciplinaria. Y ahí entra el geriatra, el psiquiatra, el neurólogo y las pruebas neuropsicológicas. Y ahí es donde decimos, estamos en tal etapa. Hablamos de 7 etapas. Ujú. En la primera etapa estamos tú y yo, ¿sí? Que es Con la esos olvidos que es de... la imperceptible, ¿sí? Esto no está afectando nuestra vida, no sabemos si verdaderamente esto se va a desarrollar o no. ¿Y por qué lo nombro así como tan cruel? Y es porque cuando a uno le dicen, doctor, es importante hacerme el examen genético para saber si lo voy a a desarrollar. desarrollar, uno dice, actúa como si lo fueras a desarrollar, Ujú. ¿sí? O sea, no empieces a tomar Cuídese desde ya claro, para evitar que ¿sí? sí. Y claro, ya entramos en una etapa 3, 4, donde ya requiero supervisión, ¿sí? 5 y 6, donde ya requiero acompañamiento, 6 y 7, ya cuando requiero mucha asistencia, porque ya se me enreda el caminar, el controlar esfínteres, deglutir, y eso es lo que genera miedo, perder mi independencia funcional. Ni tú ni yo queremos quedar postrados en una cama. Claro. Entonces, el reto es, ¿todos los pacientes llegan al estadio 7? ¿O qué puedo empezar a anticipar o trabajar para dar calidad de vida y tratar de evitar esa etapa que tanto nos genera miedo? Bueno, ¿y cómo es actuar como si estuviéramos en etapa uno o 2? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí empezamos a decir, ¿qué te da salud cerebral y salud mental? Entonces, hablábamos de la microcirculación. ¿Cómo está tu tensión, tu colesterol, tus glicemias? Todos los extremos son malos, ¿no? ¿Cómo estás durmiendo? Durante la noche hacemos neuroreparación, eliminamos muchas toxinas del cerebro y es importante dormir bien. Ujú. Es un regalo para ti. ¿Qué tanto ejercicio estás haciendo para oxigenar el cerebro? ¿Cómo está tu masa muscular? Que va a tener una repercusión cerebral. ¿Cómo está tu salud bucal? Porque ya sabemos que varias bacterias y demás están relacionadas con deterioro cognitivo. Tu flora intestinal, tu alimentación. O sea, mira que hay muchos detallitos que uno dice Sí. van sumando para allá arriba. Hábitos de vida, lo que Sí, hablamos siempre, hábitos de vida sí, así saludables. es. Y en la parte, digamos, social y mental, ¿qué? Yo creo que eso es fundamental. El lenguaje que tú utilizas con tu esposo o con tus hijos es muy diferente al que utilizas con tus amigas, Ujú. ¿sí? Las amigas, los amigos dan salud mental. Necesitamos estar más en contacto y no solo por teléfono. Y esto verdaderamente es una muy buena inversión a nivel neurológico.
y ya está totalmente comprobado, así como la meditación, la oración, ¿sí? El aquietar la mente, el saber respirar, el contemplar la naturaleza, el ser bondadoso y caritativo también tiene un impacto a nivel cerebral. Entonces, el darte a los demás, el hacer un voluntariado, mira que también es un factor que previene, Protector. sí, un factor protector. Ahora están muy de moda los microplásticos que se le van a uno al cerebro, crean Alzheimer. Sí. Cuéntanos. Sí, digamos que hay varios estudios que muestran estos nanoplásticos, nanopartículas de plástico en nivel cerebral, que uno dice, pues, ¿cómo me escapo de la contaminación ambiental? Y si uno se pone a mirar todo lo que le prohíben a uno en redes sociales, pues termina uno básicamente consumiendo alpiste agua y no saliendo de la casa. Y ni siquiera Sí, sí. pero aquí es donde uno tiene que hacer un balance de vida y decir, ¿qué me genera tranquilidad? ¿En qué momento mi cuerpo me pide oxigenarme, salir al campo, conectarme con la naturaleza, alejarme un poquito de mi trabajo? Pero sí, por ¿Mm? ejemplo, en lugar de las botellas plásticas, llevar uno su botellita de agua y reenvasarla, usar la coquita de vidrio mejor que la de plástico, por ejemplo. Volver a lo básico, Exacto, a volver lo a lo. natural. Y esto, digamos, nos lo enseñan mucho los centenarios, ¿no? Estas personas que llegan a los 100 años y más con muy buenos recursos neurológicos. Ujú, Y es volver a lo básico, cocine lo más natural posible, disfrute lo que come, ujú, no coma hasta que se llene, ¿sí? sí. Respeta tu cuerpo. ¿Mm? Los edulcorantes, ¿qué Ujú. relación tienen con el Alzheimer? Incluso muchos tienen la teoría que el Alzheimer es la diabetes tipo 3, Ujú, ¿sí? Y es porque, claro, digamos, las neuronas tienen ahí unos receptores de glucógeno sí. que son necesarios para vivir, así como la mielina, que es pues, una capa de grasa que recubre la neurona. Y acá es donde uno tiene que mirar verdaderamente mm, cuáles son los excesos que me están generando ese daño en el microcito, en la parte microvascular a nivel cerebral, y cómo la alimentación va a influir de manera positiva o negativa también en tu salud cerebral. Ujú. Pero sí, ¿hay alguna relación comprobada o no con los edulcorantes? No, digamos, hay, hay de todo, ¿no? Pero la evidencia científica todavía no es muy fuerte. Sabemos que todo aquello que afecte la parte microvascular o cardiovascular o cardiometabólica, de una u otra manera también va a afectar el cerebro. Pero digamos que esté Una relacionado relación directamente, directa, no. no. Em, ¿De qué se muere una persona con Alzheimer? Mm, Difícil pregunta, ¿sabes? Yo te podría decir dolor, soledad, discapacidad, ¿m? Pero la mayoría de personas con Alzheimer mueren de neumonías porque Broncoaspiran. broncoaspiramos. No nos damos cuenta cuando están comiendo y se me fue por el camino viejo, Ujú. ¿sí? Y que ya empezamos a notar una disfunción y hay esas broncoaspiraciones, esas neumonías aspirativas que no logramos detectar a tiempo. Entonces, no conocemos el rol del fonoaudiólogo y del acompañamiento en todas las terapias de mantener toda la deglución. Y ahí hay mucho por trabajar, porque cuando uno dice, ¿qué germen se aisló en las neumonías? Pues uno dice, para eso hay vacuna. ¿Y cuántos están vacunados? ¿Mm? No, no sabemos cuál es el esquema de vacunación en personas mayores, sobre todo en las frágiles, en Claro. estas que necesitamos proteger. Entonces hay mucho por trabajar. ¿Todos los mayores ¿Mm? somos frágiles? No, 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 cuéntanos no, quiénes. no, no, no. La fragilidad, digamos, tiene un fenotipo, unas características que incluso tú las puedes medir en la manera en cómo tú apretas la mano de alguien, El ¿sí? agarre. La fuerza de prensión, la velocidad de la marcha, el autorreporte de cansancio, la pérdida de peso inexplicable, ¿sí? Y la actividad física que tú estás haciendo. Entonces tú dices, tienes un perfil de fragilidad. Y así como nos dicen, este vaso es frágil, ¿m? Sí. Si tú detectas una persona frágil, sabes que cualquier gripita se convierte en neumonía y te va a llevar a un estado de postración, ¿sí? Por eso es tan importante detectar la fragilidad o la prefragilidad para intervenirla
con hábitos nutricionales, con hábitos físicos, porque sabemos que eso va a tener un impacto también a nivel cerebral. Cerebral, hacer ejercicios para fortalecer el agarre, ¿no? De mano, de fuerza. Fuerza muscular, porque nos Sí, dicen, dale una vueltica al parque. Nos dice, ay, no. no vas a sacar músculo. Sí. Pero específicamente sí, la fuerza de prensión es muy importante. Sí. Entonces toca hacer de mano, de muñeca, no solamente de bíceps, levantar pesas, sino específicamente la muñeca, que es Sí. importantísimo en el Nosotros agarre. hacemos dinamometría, o sea, con Ajá, dinamómetros medimos fuerza de prensión. Es un predictor de morbimortalidad o hospitalización sí. por cualquier causa. Mira, el solo hecho de apretar Y con fuerza. también genera ¿Mm? independencia, ¿no? Porque si no tienes fuerza ni de abrir un frasco, ni de abrir la puerta, sí, generalmente la gente pierde esa capacidad Sí. cuando se vuelve frágil y envejece frágil. Eh, ¿Cómo maneja uno como familiar o cuidador a una persona con Alzheimer? Te lo voy a hablar desde el paciente, desde la persona con Alzheimer. Dice, doctor, no sé qué me está pasando, pero en mi casa ya no sirvo para nada. Soy un estorbo para todo el mundo, todo me lo corrigen, me contestan golpeadito y feo cada vez que pregunto algo. Claro, para él es la primera vez que pregunta, pero para el otro es 7 veces la misma pregunta. Sí. Entonces se sienten muy agobiados con su entorno. Dicen, no sé en qué momento, ¿sí? Ya todos me ven como un enfermo y me quieren sobreproteger. A lo que voy es que el lenguaje cambia. Ujú. El lenguaje racional, argumentativo, explicativo cambia. Y uno como hijo o como esposo, pero mira, el médico te dijo, es por tu bien, haz caso, no seas terca, ¿sí? Recuerda que se te están olvidando las cosas. Y uno dice, sí, sí se le están olvidando. Sí, Ya me has preguntado eso 20 veces. sí. Es que tú tienes Alzheimer, recuerda. Y uno dice, pero a los 5 minutos se le va a olvidar, pero le estás generando mucho dolor. Ujú. Y ahí es donde uno dice, no todos nacimos para cuidar. Y para cuidar, el amor no es suficiente. Necesitas capacitarte, necesitas comprender cada etapa, necesitas saber cómo adaptas tu casa, el ambiente para evitar peligros, en qué momento acompañar, no Ujú. anular, ¿sí? Que eso es, Diferente. sí, no, no, no hagan, no, no, no. Sí. No, en qué momento nosotros empezamos a supervisar porque la motricidad se está enredando la secuenciación de cómo bañarme en orden o limpiarme la colita en orden. ¿M? Ujú. Y ahí entrar a esos espacios no es nada fácil. Que un extraño te vea desnuda o te ayude a poner Sí. la pijama es muy, muy invasivo. Y hay que ser muy creativos. Porque además uno ¿M? no entiende por qué y uno siente que no lo necesita. Claro, que esa es la famosa anosognosia, la incapacidad que tiene el cerebro para comprender verdaderamente lo que me está pasando, la magnitud de lo que me está pasando. Entonces no entiendo por qué me están invadiendo, por qué me están colocando un policía para que me vigile, que porque es que yo me pierdo. ¿Mm? Pero al comienzo la gente sí se da cuenta que se le están olvidando las cosas, que no, ¿cierto? O La mayoría no, no se dan no. cuenta Por y como eso, que les genera tanta angustia. digamos, si se tiene un nivel social, un nivel académico alto, sí. Ajá, Si yo soy basiquito, son los demás los que se dan cuenta. ya. ¿Mm? Y ahí hay un problema grande, porque uno dice, ¿qué empezó primero, el deterioro cognitivo o la depresión? O los dos al mismo tiempo. Coexisten. Sí. Entonces, ahí por eso es tan importante abordar a la persona, pero abordar a la familia, a su entorno, a la persona que ayuda en la casa. Todos hacen parte de ese ecosistema del cuidado. Que es ¿Mm? bien complejo cuando ya va avanzando porque toca cuidar a alguien que no se quiere dejar cuidar y que le cuesta y además que a veces es grosero o Sí, ataca un poquito. hay conductas que asustan mucho. Ujú. La Fundación Alzheimer nos dice, doctor, ¿en qué momento empieza la etapa de la agresividad? Y uno dice, no, eso no es una etapa. Sí, eh, la memoria a largo plazo se mantiene por un buen tiempo Ajá. y va trayendo, Flash, recuerdos. si en tu infancia te golpearon, te maltrataron, te violentaron, te casaste mal con un guache, ¿sí? Y se te vienen esos recuerdos,
pues empiezas a actuar a la defensiva, con miedo. Y vienen esos momentos difíciles, donde a veces toca, pues, intervenir incluso farmacológicamente. La Ujú. mayoría, afortunadamente, se puede intervenir desde el punto de vista no farmacológico, con aromas, con música, con actividades, con terapia de muñecos. Hay varias cosas, terapia de animales, pero, pero sí es algo que angustia mucho al familiar. Porque claro, cuando hacemos reuniones familiares dicen, no, es que mi abuela está untando el popó en todas las paredes y uno Ay, dice, Dios ay, ¿a qué hora mío. la mía va a hacer eso? Claro, Sí, pero no, eso no no ocurre en todos todas. yo oigo con mucha frecuencia que sí el tema del dinero y de las pertenencias se vuelve como algo muy difícil para la persona que tiene Alzheimer. Sí, es muy complejo. Tanto manejar la parte económica como conducir vehículos. ¿En Eso. qué momento yo te digo, mira, es importante que ya no conduzcas? ¿Por qué? Si a mí me gusta manejar. Y le da independencia. Claro. ¿Cómo así que usted me va a manejar mi dinero? ¿Por qué? Usted me quiere robar. Usted quiere Sí. quedar con la casa. Entonces es cómo manejamos eso de una manera muy sabia, ¿m? Protegiendo los riesgos financieros de la persona, porque sí vemos mucho abuso financiero. Claro, Digamos, aprovechan para quitarle lo, y como no saben y se va a claro, acordar. ay, me prestas 500.000 que yo pasado mañana te los devuelvo. ¿M? Y como se dan cuenta que se les olvidó, Sí. abusan. Sí, Y hay que protegerse. también otra cosa es ¿M? como las cositas, ¿no? El aretico que así sea de fantasía a mí me gustaba y como que o lo regala o se lo quitan y la gente siente que... Sí, y en eso también ocurre algo complejo con las cosas nuevas. Ujú. Como es difícil aprender en medio del deterioro cognitivo, muchas familias dicen, ay, mi papá no está escuchando bien y con su Alzheimer menos. Le echan la culpa al Alzheimer, pero es un problema pues que ya viene de larga data. Dicen, pero hicimos vaca entre todos y le compramos El el autico. último, pero el que valió una millonada. Y este personaje que dice, ¿para qué me pusieron esto? Esto como que pita. Y lo botan por la taza del baño. Ay, Pues, Dios mío, varios entonces, millones. sí. El lío es que muchas familias se desquitan es con el cuidador. Usted hizo que mi mamá perdiera los audífonos, usted lo paga. Y uno dice, pero, ¿mm? Sí, no, muy terrible. ¿Es más común el Alzheimer en mujeres que en hombres? Sí, digamos que el fenómeno se da por la misma longevidad. Digamos, en la medida que somos más longevos, tenemos más riesgos, porque el cerebro va cambiando. Si las mujeres viven más que nosotros los hombres, pues claramente van a Tienen más tener riesgo. mayor riesgo. Lo otro es que el óvulo temporal en las mujeres está más desarrollado, por eso hablan más sabroso y se comunican mejor. Como uno de los componentes de la memoria es precisamente la expresión del lenguaje, pues en las mujeres es más difícil detectarlo que en los hombres cuando empiezan a existir esas fallas. Por eso se tarda también más el diagnóstico en ellas que en hombres en términos generales. Dios mío. Ujú. Bueno, dinos ahora, así muy concreto, 5 cositas que podamos hacer todos desde hoy para prevenir el Alzheimer. ¿Qué tanto la genética sí juega o es más ese ambiente? Hay un Alzheimer hereditario que corresponde a menos del 5% del Alzheimer total. Este lo estudian muy bien en el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, que ha sido pionero a nivel mundial de esta variante especial autosómica dominante y que nos ha abierto campo a la investigación de cómo progresa la enfermedad y también cómo prevenirla. Y ahí decimos que pues hay cerca de un 45% que actualmente todavía no sabemos cómo la podemos prevenir, Ujú. pero sí hay un buen porcentaje donde uno dice la alimentación. ¿M? La alimentación desde pequeñitos. Son es Sí. que yo a los 80 años suspendí las gaseosas para que no me dé Alzheimer. No, esto es desde pequeñitos, ¿sí? Comida real, frutas y vegetales, Sí. disminuir ultraprocesados, azúcares, etcétera. El ejercicio. Definitivamente es uno de los factores protectores número uno para todo, ¿no? Ujú. El ejercicio. El, su- ¿Fuerza o cardio? los dos. Los dos bien combinados. Los dos bien combinados. Las redes sociales. Los amigos.
No el Instagram, sino No, necesitamos hablar. Sí. Las personas que más hablan tienen un factor protector. ¿M? Por eso la soledad no deseada, el aislamiento social, es un factor de riesgo para desarrollar el Alzheimer. Entonces, aquí tenemos que trabajar. El dormir bien, como lo hablábamos, dormir bien. El sueño es fundamental, ¿sí? Y cuidar, digamos, todas las condiciones crónicas que podamos tener, ¿sí? Si tengo hipertensión, si tengo diabetes, si tengo artritis reumatoidea, digamos, cómo hacemos un control adecuado de estas enfermedades crónicas, evitando el sobrepeso y la obesidad, que claramente son una enfermedad. Robinson, mil gracias por ilustrarnos tanto. Al doctor Robinson Cuadros lo encuentran acá en estas redes sociales que vamos a poner. Si tienen dudas, si tienen comentarios, si quieren hacer una consulta, pues ya saben dónde encontrarlos. También aquí están nuestras redes sociales. Síganos, denos like si les gustó este episodio y si creen que a alguien le puede interesar, compártanlo. Muchas gracias. Gracias, Robinson, por estar con nosotros. Gracias, mi doctora Morales. Qué linda invitación.